Señores estudiantes, muy buenas noches. Para dar inicio a la clase del día de hoy, voy a solicitarles a todos ustedes, por favor, que escriban en el chat sus apellidos y nombres en ese orden para que sea considerada la asistencia. Bien, entonces vamos a dar inicio con la práctica del día de hoy. Para ponerles en contexto, inicialmente se va a realizar la explicación de la clase. Posterior a ello se va a explicar también qué consiste la práctica para realizar la presentación del informe y adicionalmente a todo ello se realizará, pues, se subirá una grabación de una explicación en campo de las actividades que tienen que realizar. ¿Ok? Bueno, a recordarles, como en la clase anterior se les mencionó, era necesario, previo al dictado de la presente del día de hoy, el tema del día de hoy referido a carreteras no pavimentadas y a carreteras pavimentadas, la inclusión en nuestras prácticas de la interpretación del manual de especificaciones técnicas generales y su aplicación en el laboratorio de suelo. Como lo vimos la semana pasada, en laboratorio. Era necesario porque de ese modo ustedes han visto cuáles son los requisitos, las exigencias para los materiales, ya sea los dos ejemplos que hemos tocado, afirmado y base granular. Sin embargo, todas las otras capas conformantes de un pavimento también están mencionadas, tienen requerimientos, tienes control de calidad, ensayos y frecuencias que están mencionados en la EG 2013, ¿no? Por ello, previo a la clase del día de hoy, valga la redundancia, era necesario tocar en la clase anterior este tema. Asimismo, se les ha mencionado, se les ha explicado sobre la ejecución de ensayos, qué ensayos son necesarios para hacer una clasificación, de qué manera es que de forma teórica también podemos obtener todos los resultados a partir de una clasificación, y también determinar las propiedades físico-mecánicas de los materiales de acuerdo a las exigencias de la EG. Bueno, con esta introducción de la clase anterior, vamos a proceder a dar inicio a la clase del día de hoy y mencionarles a su vez que cualquier duda, cualquier consulta durante la explicación pueden realizarla, es decir, interrumpir libremente la clase y mencionar cuál es su consulta, su pregunta, para que de esta manera hagamos de forma fluida y también sean atendidas vuestras consultas o dudas, ¿no? Bien, siendo de esa manera, vamos a proceder a dar inicio con la clase, con la explicación, ¿ok? Bien, la práctica número 5, impartida el día de hoy, lleva como título Carreteras no pavimentadas.
cuando hablamos de carreteras no pavimentadas, eh, el nombre una interpretación simple de la nomenclatura del título nos indica que son carreteras que no tienen un pavimento de concreto hidráulico o concreto asfáltico en la superficie, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene un material de suelo superficialmente que es utilizado o cumple la función de capa de rodadura. Sin embargo, este no es una capa de pavimento trabajado como es el asfalto o como es el concreto. De forma introductoria es necesario definir que cuando hablamos de carreteras no pavimentadas o caminos no pavimentados, estamos refiriéndonos a las trochas temporales, a la trocha permanente, a las vías en afirmado y eh, existen otras más como son los tratamientos superficiales, eh, tratamientos económicos, mejoramientos superficiales, entre otro tipo de vías que son ejecutadas de acuerdo a la necesidad y en su mayoría, como todas las carreteras no pavimentadas, no cuentan con un diseño. Son pavimentos, como su nombre mismo lo dice, son trochas que son recién aperturadas o que después de haber sido aperturadas han recibido un mejoramiento superficial, pero que no ha sido de acuerdo a un diseño. Al igual un afirmado, ¿no? Un afirmado no recibe un diseño, es decir, el afirmado no contempla la ejecución de un diseño, ya que el afirmado es la construcción de una capa superficial de un espesor constante, ¿no? Esto que implica que si nosotros vamos a proyectar, realizar el afirmado en una vía X, el simple hecho de tener una capa de rodadura superficial de 20 o 15 centímetros debe ser extendida en toda su plataforma y en toda la longitud, ¿no? Ahora, si tenemos una carretera afirmada ya, pero que está sufrido cierto desgaste y pérdida del afirmado, eh, el trabajo consiste simplemente en completar aquel espesor faltante para los 15 centímetros. De esa manera es que no es necesario un diseño propiamente dicho, más solamente una evaluación superficial del estado situacional, de daños, de espesores y control del material. Con este solamente ya podemos definir un espesor necesario también y para complementar, para completar o para colocar en una vía. De esto más que nada consiste las carreteras o caminos no pavimentados, ¿no? Porque no cuentan con un trabajo específico de pavimento, por eso se menciona. Valga la aclaración, cuando hablamos de un pavimento, ya estamos hablando de la construcción de capas y que superficialmente tiende a tener un espesor de carpeta de concreto o carpeta de asfalto. Este tiene un diseño, tiene un diseño geométrico, diseño estructural, diseño del paquete estructural, hecho que no tiene las carreteras. Bien, entonces este modo es que inicialmente que se llama tocaremos eh, las carreteras no pavimentadas como es la trocha temporal. La trocha temporal, como su nombre lo dice, es ejecutada de forma temporal. A esta se refieren las trochas recién ejecutadas, es decir, recién aperturadas, vías recién aperturadas, o aquellas vías que a causa de los daños de forma excesiva en alguna zona, es que en temporada de lluvias realizan una limpieza o un desbroce de la superficie, ¿no? Sin embargo, no existe un aporte propiamente dicho en la superficie de material. Por eso es que esta es una pista rudimentaria formada por la limpieza de la vegetación superficial, ¿no? Cuando hablamos de la limpieza superficial de la vegetación, quiere decir a la actividad de desbroce.
es decir, la eliminación del topsoil o material orgánico que existe en la superficie, siendo como máximo 15 centímetros. eh, la ejecución de la limpieza superficial a nivel de un desbroce o para una torcha temporal es ejecutada con un tractor que de forma constante y totalmente distribuida y uniforme realiza la limpieza de la superficie, pudiendo ser, como lo mencionan, de vegetación o tal vez en la época de lluvias, de la eliminación de aquel material fangoso que existe en la superficie. Su trazado está ligado a la topografía del terreno. Como lo hemos visto en las prácticas en el campo del uso de equipos de topografía, eh, cuando realizamos el diseño de una vía o la ejecución de una vía desde cero, estamos ligados a la orografía de nuestro terreno y a la topografía del mismo. ¿A qué me voy? Todas las vías eh, existen previo a la construcción, cierto historial. Quiere decir que ha nacido un camino a causa de la circulación de la gente, la circulación de los animales, la circulación con bicicletas, motos, lineales o incluso vehículos. Eh, de esta manera es que obviamente la necesidad busca o hace determinar una vía que no sea muy elevada, que no tenga muchas pendientes, muchas curvas y que sea rápida al punto de llegada. Por eso es que para el diseño de una carretera o para una trocha temporal, es que ya nos guiamos de este camino ya definido por la gente, por los animales, por las motos o vehículos que ya han circulado. ¿Por qué? Porque ya conocen el camino, ya se tiene cierto ancho, ya se tiene cierta estabilización del terreno por todo el tiempo transcurrido y circulado en la zona. Cuando hablamos de trochas temporales, también es necesario mencionar que las obras de arte son muy simples, generalmente de madera. Sin embargo, también son obras de arte de piedra, obras de arte a terreno suelto, del material suelto, o incluso simplemente hacen un empedrado de rocas que es traído de un río. A ver, existen obras de arte como las tajeas de piedra, que simplemente es la colocación de piedras como muros y piedras como, un, como una losa para la circulación de la gente, de animales, de vehículos. Que sí funcionan, pero estas no cuentan con un diseño. Es decir, en una época de avenida, o de máximas avenidas tal vez, estas obras de arte no van a cumplir la misma función que una de diseño. Asimismo pueden colapsar, asimismo pueden saturarse, etc. ¿Por qué? Porque son hechas de forma artesanal, muy simples con su las torres temporales en épocas de lluvias o en épocas de avenidas suelen ser intransitables. ¿Por qué se menciona? Porque se dice que pueden ser intransitables. Bien, como lo hemos mencionado anteriormente, una torcha temporal es la limpieza de la superficie. Y esta no cuenta con un material de aporte superficialmente, o una capa de material constante en toda la superficie. Por ello es que, obviamente, si realizamos una excavación a nivel de la vegetación, tenemos material suelto, que está estabilizado, e incluso material orgánico, tal vez, y el cual en contacto con el agua provoca o genera lodo. Lodo que ocasiona la intransitabilidad de los vehículos, de la gente, de los vehículos menores y hasta de los animales. ¿Por qué? Porque obviamente el camino no cuenta con una capa de rodadura que sea factible o que cumpla una buena función y sea utilizable en épocas de agua. Por eso es intransitable. La torcha temporal usa o es muy escaso en cuanto a tránsito,
¿Por qué? Porque en ella no circula una gran cantidad de vehículos. Una trocha temporal fue realizada inicialmente para simplemente la circulación de la gente, con vehículos menores, tal vez la circulación de animales y de poca cantidad de vehículos automotores. Sin embargo, estas, pasar el tiempo y el hecho de aperturar una nueva vía, hacen un llamado a la circulación de vehículos. En nuestra sociedad, generalmente, todos los que cuentan con una movilidad, no importa si está en buen estado o mal estado, igual, por tal de llegar a su destino, se mete por así. Cuando hacen una nueva apertura en nuestra sociedad o en nuestra región, no pasará ni un par de meses, ya existe gente con sus vehículos llegando hasta el último punto, transportando, más aún si estamos hablando de una zona comercial y que gracias a ese comercio es que sobrevive. La velocidad de operación es relativamente baja, obviamente, si estamos hablando de una trocha temporal que es intransitable en lluvias, que tiene una menor cantidad de vehículos, que tiene obras de arte muy simples y está ligada a la topografía, obviamente es relativamente baja su velocidad de circulación. ¿Por qué? Porque no existe un diseño, no ha habido un mejoramiento del terreno, no tiene obras de arte que en épocas de lluvia puedan ser circulables más factible, no cuentan con un material superficial que garantice la transitabilidad, por ello es que no puede generar o no pueden circular a grandes velocidades. Cuando vemos una trocha permanente ya nos estamos refiriendo a algo mal trabajado. Esto debido a que una trocha permanente es posterior a una trocha temporal en el sentido de que ésta ya tiene mejoramiento en la superficie. La trocha permanente dispone de algunas rectificaciones en el trazado, generalmente construcción de terraplenes para salvaguardar la calzada del agua en zonas bajas. ¿Qué se refieren? Se dispone la ejecución de terraplenes en la superficie, dispone la ejecución o la construcción o la colocación de un material seleccionado en la superficie, que tal vez no cuenta con un diseño, que tal vez no es de una forma uniforme en toda la plataforma, porque solamente es colocada en aquellas zonas como riesgos o peligrosas o más dañadas en épocas de lluvias, con tal de garantizar su circulación. Las obras de arte son más sólidas, ya en este punto hablamos de obras de arte de concreto tal vez, no de un concreto 280 o de un concreto reforzado de 280, un concreto estructural de 280, pero sí un concreto simple de 180 hasta 150, en fin, un poco más pobre, un concreto ciclopio o un emboquillado, ya que hace uso de material de concreto con rocas. Ocasionalmente se les coloca una capa de rodamiento para reforzar la calzada en los puntos más débiles, como lo mencionaba, en toda la plataforma de una trocha que inicialmente fue una trocha temporal. Con el pasar del tiempo, se visualizan aquellos puntos o aquellas zonas en las cuales son débiles. Son débiles porque a causa de la lluvia sufren asentamientos, a causa de la lluvia tienen una mayor cantidad de fango, a causa de la lluvia tienden a fisurarse, a causa de la lluvia tienden a empozarse agua, en fin, varias dificultades, sectores críticos, en otras palabras, en los cuales se coloca una capa de material seleccionado, adecuado para que sea circulable, pero que no exige un espesor constante. La actividad consiste simplemente en reforzar aquellos puntos débiles con ese material seleccionado. ¿Para qué? Para garantizar la circulación sin la necesidad de hacer un trabajo permanente o un trabajo completo toda la vida, todo el ancho y largo de la vida.
El tránsito que la usa es mayor que en la trocha temporal. Obviamente, una trocha permanente es pro- producto de una trocha temporal. Y una trocha temporal, con el pasar de los tiempos, forma una trocha permanente. Eso quiere decir que con el pasar de los tiempos, viendo la necesidad de una mayor trabajabilidad de la superficie de una carretera no pavimentada para una mejor circulación, es causada o es gracias a una mayor cantidad de vehículos que circulan por esta. Entonces viene la necesidad con eso de mejorar la plataforma, mejorar la trocha temporal y formar una trocha permanente. La velocidad de operación es mayor que en la trocha temporal, sí, efectivamente, porque aquellos puntos críticos en los cuales se han reforzado con material seleccionado de capa de rodamiento, aquellos puntos en los cuales ya tienen obras de arte más sólidas, y en aquellos puntos o zonas bajas o zonas de puntos de emposamiento de aguas ya han sido trabajados, ¿no? Todas estas dificultades hace que el vehículo pueda circular de una mayor, con una mayor, siendo más constante su velocidad y una mayor velocidad. Y cuando ya nos centramos y nos adentramos a la construcción de vías de firmado, ya estamos hablando ya específicamente de la construcción de una capa de material seleccionado en toda la superficie, en todo el ancho y largo de una vía. Eh, una firma no dispone de mejoramientos en el trazado para facilitar la circulación de manera permanente en dos sentidos. ¿A qué se refiere? Cuando ya hablamos de un afirmado, ya tenemos que prever el ancho de la vía. Eso quiere decir ya garantizar un ancho por el cual puedan circular los vehículos en dos sentidos. El trazado, que inicialmente fue una trocha temporal y luego permanente, también debe ser mejorada, refiriéndonos más que nada en aquellas curvas en las cuales ya es necesario mejorar su diseño geométrico, mejorar la visibilidad y mejorar la seguridad vial. Las obras de datos permanentes, ya en este punto estamos hablando de la construcción de alcantarillas de concreto o alcantarillas de TMC, estamos hablando ya de la construcción tal vez de pontones, de puentes tal vez, estamos hablando ya de la construcción de cunetas en algunas zonas de corte, de roca, de concreto tal vez ya, de concreto reforzado, e incluso ya estamos hablando de aquellas obras de arte como subdrenes, subdrenajes, entre otros, que garanticen la evacuación superficial del agua producto de la lluvia. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos que el agua no va a dañar la carpeta o el afirmado propiamente. El terreno natural es reforzado en toda la longitud con una capa de material seleccionado. Con eso estamos afirmando que cuando hablamos de una vía afirmada, consiste en mejorar el terreno en el cual ya se encuentra a nivel de trocha permanente con un material seleccionado. ¿Y cuál es el material seleccionado? Aquel que cumple con las especificaciones técnicas generales, características y propiedades físico-mecánicas que menciona el Manual de Especificaciones Técnicas, es decir, la EG 2013, ¿no? Los mismos requisitos que tocamos la semana pasada en el laboratorio de suelos, como es la gradación, como es los límites, el IP, el abrasión, y cuando hablamos de control de calidad, del Proctor, la compactación y determinación, obviamente, de la máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad del material. ¿Para qué? Para garantizar de forma uniforme una capa de un mismo espesor en toda la longitud y ancho de la calzada, para garantizar que este material con la aplicación de cargas dinámicas funcione y que sea permanente a lo largo de la vía. En vías afirmadas ya estamos hablando de un tránsito diario que supera los 100 vehículos. En este punto es necesario mencionar que, si bien es cierto, las vías afirmadas
deben, se dice que deben de superar los 100 vehículos. En muchos casos se tiende a tener una baja cantidad de vehicular diaria, ni siquiera llega a los 50 vehículos. Esto debido a que, tal vez al crecimiento y a la exploración de nuevas oportunidades, nuevas tierras por parte de la población. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, nosotros realizamos la construcción, apertura de una trocha temporal, posterior a ella lo convertimos en una trocha permanente y llega el día en el que es un firmado completo. Durante todas estas etapas transcurridas y cuando llega a ser un afirmado, abrimos las puertas para que la población del lugar puedan explorar nuevos lugares, nuevas tierras, nuevas zonas. Tal vez buscar mejores oportunidades en la ciudad, mejores oportunidades en aquellas ciudades más cercanas. De esta manera se reduce la población en aquellas zonas. Con la reducción de población, obviamente, también llega a reducirse la cantidad de vehículos que vayan a circular o la cantidad de población que vaya a llegar a esa zona. Sin embargo, también hay zonas, hay centros poblados, hay distritos, hay lugares en los cuales la construcción de un afirmado, de una vía, trocha temporal o permanente o afirmado, genera una mayor cantidad también, un mayor movimiento económico. Hablamos de aquellas zonas en las cuales el comercio está dentro de su crecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir? No sé, venta de alimentos de primera necesidad, tal vez, venta de animales, venta de carne, venta de ropa, etcétera. Y que esto, en vez de generar una pérdida de la población y una reducción de vehículos, aumenta la cantidad de vehículos y aumenta la población, ya puesto que ya estamos incrementando, mejorando, garantizando un mejor movimiento económico en el lugar. Si la vía está bien mantenida, la velocidad de circulación puede ser alta. Efectivamente, si tenemos un afirmado que mínimamente son 15 centímetros de espesor, de un material seleccionado, que es uniforme en toda la plataforma, que cumple con todas las propiedades físico-mecánicas y el control de calidad, obviamente este camino va a llegar a ser constante y la velocidad de circulación con un vehículo puede ser de forma constante. De esta manera es que también reducimos el tiempo de viaje, pero también garantizamos la seguridad del vehículo y de la circulación vehicular. Cuando hablamos de firmados, como se les había mencionado anteriormente, es necesario realizar o tener un espesor de capa de firmado, ¿no? Que en general la EG 2013 se refiere a 15 centímetros de espesor. Sin embargo, también existe la necesidad en algunos caminos simplemente de completar a dicho espesor. ¿Por qué? Porque obviamente los 15 centímetros que son colocados en toda la plataforma no van a durar toda la vida, todo un tiempo de 10 o 5 años. Durante el primer año ya tiende a perder cierto espesor, ciertas propiedades superficiales, y cada año o con el tiempo va pasando también va sufriendo mayor pérdida. Por ello es que existe la etapa de mantenimiento. Y es justo en esta en la que se realiza la construcción, mejoramiento o rehabilitación, en algunos casos, de las cargas. En las vías afirmadas no son de temer las fisuras superficiales, efectivamente. En un afirmado, al ser simplemente una capa superficial constante de material seleccionado en toda la longitud y ancho de la vía, no garantiza un mejoramiento del terreno en fundación, ¿no? Y el cual es base de cualquier terreno o de cualquier carretera. En ese sentido es que si nuestro terreno de fundación no recibe un estudio, no recibe un mejoramiento, es que puede surgir en la misma daño, como asentamientos, como fisuras, como abultanamientos, saturación de material, entre otros. Y esto ocasiona que también afecte al afirmado que está en la superficie, ¿no? Provocando tal vez que las fisuras se reflejen en la capa de afirmado o que el asentamiento genere baches en la superficie.
Las deflexiones de la calzada pueden ser elevadas sin que se presenten inconvenientes. Ojo, ¿a qué se refiere? Las deflexiones son producto de la aplicación de cargas dinámicas a causa de los vehículos, ¿no? Ya sean vehículos menores o mayores de carga que reciben una carga amplia o que reciben una gran carga, ¿no? Las deflexiones son causadas por estas aplicaciones de carga, ¿ok? La calzada está superficialmente constituida por una capa de afirmado de 15 centímetros, ¿ok? Pero el terreno de fundación no tiene un tratamiento, no tiene un mejoramiento. Eso quiere decir que, si bien es cierto, la capa de 15 centímetros de afirmado distribuye la carga dinámica, el terreno de fundación, al no saber de qué material es, cuál va a ser su comportamiento, si su comportamiento va a ser uniforme, es que genera aquellos inconvenientes como son asentamientos o elevaciones o deslizamientos o encalaminado incluso del agua. ¿Por qué? Todo a causa del terreno de fundación. Los espesores por adoptar son inferiores a los requeridos en las vías pavimentadas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Porque cuando hablamos de vías pavimentadas estamos hablando de un paquete estructural que está constituido por una carpeta asfáltica o carpeta hidráulica que es recibida por una base granular y a su vez esta por una subbase granular y a su vez esta por un terrapleno, que en relación de la altura, que en relación al espesor, que en relación al nivel freático, entre otros aspectos, puede llegar a ser de grandes espesores. De esta manera es que genera, mejora un pavimento, ¿no? Sin embargo, en un afirmado, una tocha temporal o una tocha permanente, eh, los espesores son inferiores justo por ello, ¿no? Porque no reciben una carpeta de pavimentada en la superficie. Ahora bien, cuando hablamos del afirmado, se les había mencionado que es una capa de 15 centímetros, pero con el tiempo tiende a reducirse dicha capa, ¿no? Ahora, en la etapa de mantenimiento debe de controlarse la pérdida de este material y que no llegase a perderse totalmente, ¿no? Y más aún, garantizar con un tratamiento. ¿Cómo realizamos o cómo determinamos qué tratamiento realizar? Existen métodos empíricos como es el espesor de afirmados, ¿no? El diseño de espesores, como es el Peltier, el TRL y el Ashton. El Ashton es más utilizado, reconocido en el manual de materiales, reconocido para la ejecución de diseños de espesores de afirmados. Cuando hablamos de un afirmado y para la aplicación de esta metodología, esto es necesario realizar una evaluación previa a este. Es por ello que la evaluación de un afirmado tiene como objetivo clasificar y cuantificar los deterioros de esto. Es decir, determinar dónde y cuánto es aquel deterioro o daño que existe en la plataforma de un afirmado. Determinar la condición de los diferentes segmentos de la vía de la evaluación, es decir, en qué condición se encuentran aquellos puntos críticos tal vez, o aquellos puntos en los cuales necesitan obras de arte, o aquellos puntos en los cuales el material ha sufrido eh, eh, una pérdida de espesor o ha sufrido tal vez una pérdida de sus propiedades, asentamiento, entre otros. ¿Producto de qué? Producto del terreno de fundación, de las lluvias, o en general porque es una zona crítica, un punto en el cual fue dañada de forma natural la vida. La evaluación también tiene como objetivo observar los cambios en las condiciones de la calzada durante el transcurso del tiempo. Efectivamente, cualquier vía en general, ya sea firmada, ya sea trocha, ya sea pavimentada, etcétera, sufre cambios con el pasar o transcurrir el tiempo. Muchos de estos cambios pueden ser peligrosos, muchos de estos cambios pueden ocasionar un daño a la superficie, pueden ocasionar tal vez un daño al vehículo o tal vez ser factores de accidentes. Para eso es que debe realizarse una evaluación y observar aquellos cambios ocasionados con el tiempo.
En una evaluación también debe identificarse las medidas necesarias de mantenimiento o de mejoramiento, ¿no? Eso quiere decir, la medida que está siendo utilizada, va pasando el tiempo, la vía de un afirmado, esta tiende a dañarse, ¿ok? Y para evitar que este daño sea mayor, se realiza un mantenimiento. O, en el peor de los casos, de haber recibido un mantenimiento rutinario por varios años, y a pesar de eso, existir puntos en los cuales no mejora, es que se realiza un mejoramiento. Un mejoramiento tal vez en el terreno de fundación, un mejoramiento que garantice que la superficie tienda a comportarse mucho mejor. Y además el objetivo de una evaluación también es establecer prioridades de intervención. Eso quiere decir, podemos establecer prioridades de intervención en caminos, podemos garantizar o establecer prioridades de intervención en una vía por sectores o por necesidades, ¿no? Ya sea porque necesitan obras de arte, porque necesitan un mejoramiento, porque hay un punto crítico donde hay deslizamientos, donde hay asentamientos, entre otros. En una evaluación ya podemos determinar todo ello para garantizar o planificar de la mejor manera el mantenimiento de esta vía, ¿no? Y cuando hablamos de la determinación de deterioros, es que se clasifican en deterioros generalizados y otro tipo de deterioros. Cuando hablamos de los generalizados, estamos hablando de la pérdida de la grava, de ondulaciones en la plataforma, de ahuellamientos en la plataforma, de pérdida de pendiente transversal en la plataforma. Y otro tipo de deterioros, estamos hablando de baches, estamos hablando de surcos de erosión, estamos hablando de cabezas duras. A ver, ¿a qué se refiere cada uno de estos daños? Lo vamos a ver a continuación, uno por uno, y vamos a identificarlo con imágenes. ¿Okay? La pérdida de grava. La pérdida de grava, como su nombre lo dice, es la desaparición del material superficial como consecuencia de las agresiones sufridas por el afirmado, ¿okay? Incluyendo algunas acciones de conservación. Eso quiere decir que el material granular de nuestra capa superficial de afirmado recibe o es perdido a causa de la circulación dinámica de los vehículos. Su velocidad de evolución es variable de acuerdo con el clima, materiales, tránsito y la topografía. Obviamente, una pérdida de grava no va a ser nunca uniforme, nunca va a estar en toda la plataforma, ¿no? Hay muchos aspectos que considerar, como es el clima, tal vez existen algunas zonas en las cuales el clima es más lluvioso, en algunos son más húmedo, en otros es más seco. Eh, los materiales de construcción también es raro que utilicemos una sola cantera para toda una vía y a su vez que este material sea uniforme, ¿no? Es raro encontrar algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente cuando le hacemos la construcción de un afirmado, dependiendo de la longitud del mismo, pudiendo ser de 40 kilómetros tal vez, es que utilizamos siquiera unas 4 canteras, ¿no? ¿Por qué? Para evitar el costo de transporte de material, más que nada, es que se buscan canteras adecuadas, óptimas, y obviamente todas estas no cumplen con las mismas propiedades, no son el mismo material, no cumplen el mismo o no se desenvuelven de la misma manera. El tránsito y la topografía es muy importante y es un factor importante en la pérdida de grava, ¿no? ¿Por qué? Porque el tránsito, una mayor cantidad de vehículos circulantes, ocasiona una velocidad mayor de pérdida. Y la topografía, efectivamente, a medida que existen una mayor cantidad de curvas verticales, curvas horizontales, que ocasiona o existen puntos en los cuales hay mayor fricción, hay mayor daño y una mayor pérdida de grava. Este tipo de deterioros también ocurre en cualquier época del año, pero se acentúa en la lluviosa, ¿no? En general, sí ocurre en cualquier época del año, dependiendo, como se han enseñado anteriormente, del material de construcción y el tránsito y la topografía, ¿no? Pudiendo haber, tal vez, existir pérdida de gravas en una zona en la cual el material es seco, la zona está en una época de estiaje,
ocasionando que el material se suelte y obviamente va a haber una pérdida de grava. Y generalmente sí es en una mayor cantidad de este tipo de daños en época de lluvia, porque superficialmente lo humecta o satura el material, ¿no? Ocasionando su deformación, desacomodo o reacomodo del material, ocasionando aquellos, generando puntos débiles y puntos duros. En épocas de secos se forman nubes de polvo que reducen la visibilidad y afectan a los vecinos de la vía. En general, todos los daños, en general, toda la vía, no solo porque sea una pérdida de grava, ¿no? En general, en épocas secas eh, existe el polvo o es generado el polvo, ¿no? Por los vehículos que circulan. Eh, Esto no solo sucede, creo yo, en una vía firmada, ¿no? Sino en una vía firmada, construida, carreteras pavimentadas también, en nuestras calles, en nuestras pistas de la ciudad también. En fin, siempre es ocasionada, ¿no? En pantalla podemos observar la nube de polvo que existe a causa de un vehículo en el lado derecho y la pérdida de grava en el lado izquierdo. Se observa en general que la pérdida de grava ha sido en todo el hombro, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una compactación, una consolidación adecuada en todo el mismo. Y también se observa un punto en el cual parece rasgado. Esto puede ser, sí, ocasionado por el material, por una mala compactación, pero también está causada por los vehículos, que en ese punto se realizaron o pararon y hicieron fricción con el, dando vuelta la rueda del vehículo. El deterioro denominado ondulaciones es el reordenamiento de la superficie en ondas paralelas orientadas perpendicularmente al sentido del tránsito. Y cuando hablamos de ondulaciones estamos hablando de aquella falla conocida como encalaminada en una vía. ¿Okay? La encalaminada en una vía es ocasionada justo por ello, ¿no? Por por el material, por la compactación, por el excesivo tránsito y porque no existe un tratamiento a nivel del terreno de fundación. Ocupan todo el ancho de la vía y su longitud de onda varía desde 300 milímetros en calzada hermosa hasta 1000 milímetros en calzadas con alto contenido. Es variable, obviamente, las ondulaciones. No es uniforme en toda la vía, no es uniforme en todos los sectores, porque cada sector sufre cierto daño, ya sea mayor o menor. Cada sector cuenta con un material distinto, ya sea un material que cumpla con sus propiedades ambos, pero que son de distintas eh, o evolucionan de forma distinta. Y obviamente la gradación o cantidad de grava también es distinta. El deterioro se desarrolla en la estación seca, cuando los materiales presentan débil cohesión. Efectivamente, cuando el material de afirmado inicialmente fue compactado con un obtenido contenido de humedad para llegar a su máxima densidad seca. En épocas de lluvia tal vez esta se mantiene, sin embargo en épocas de seca el material se seca y pierde aquella cohesión. Cuando pierde aquella cohesión tiende a ser más débil a los daños y cuando aplicamos en ella una carga que sobrepasa la capacidad ocasiona ondulaciones en su plataforma. En pantalla podemos observar en la parte superior izquierda las ondulaciones que se presentan en un afirmado. En la parte derecha también podemos observar que son más extensas, más profundas, y una representación gráfica en la parte inferior izquierda de cómo se ve el encalaminado en una sección transversal cuando un vehículo circula. El deterioro llamado ahuellamiento es la deformación que altera la pendiente transversal, la cual proviene de las fuerzas ejercidas por los neumáticos de los vehículos, siendo más marcada cuando más pesado y canalizado es el tránsito. El ahuellamiento en la estación seca se produce el desplazamiento lateral de los materiales poco cohesivos, en tanto que en la humedad se puede producir pérdida de estabilidad del afirmado o de la capa de soporte. Este deterioro dificulta los desplazamientos laterales de los vehículos y afecta notoriamente la seguridad de los usuarios. El ahuellamiento en general se produce como huellas de los vehículos
en la plataforma o en la calzada. ¿Por qué? Porque el material, a causa de la humedad, tiende a sentarse, tiende a extenderse, tiende a canalizar el camino, porque el material es muy fino, porque el material de grava se ha perdido, y con él la cohesión también con el agua es más plástica tal vez el material y ocasiona huellas de los vehículos, la huella de los vehículos formen ciertos canales en la plataforma. En general esto es posterior a la pérdida de grava, es posterior a al encalaminado, ¿no? En fin, todo este tipo de daños también tienen un orden, porque el abollamiento es producto de una gran cantidad de finos y pérdida de gravas. Y previo a esto ha tenido que perderse la grava, ¿no? Y este es un daño que ya hemos tocado y que es producto justo de una mayor cantidad de carga, una pérdida de cohesión en épocas de seca. En pantalla podemos observar cómo deja un vehículo las huellas en la calzada. En la parte izquierda superior podemos observar una imagen de las huellas y del abollamiento en una calzada, en una carretera, pero que esta ya está seca, ¿no? Es en una época de seca, ¿okay? Y es totalmente dura en esa etapa, ¿no? En esa época en época seca, ¿no? En la parte derecha podemos observar una imagen del abollamiento, pero en épocas de avenida, es decir, en épocas de lluvias, ¿no? Podemos observar que es más plástica, pudiendo generarse más y más huellas. Y en la parte inferior izquierda se puede ver una gráfica del abollamiento producto de los vehículos. Otro tipo de deterioro es la pérdida de pendientes transversales, ¿ok? Este tipo de deterioro es causado por el desgaste superficial producido por el tránsito, ¿okay? Así como pérdidas irregulares de grava o asentamientos desiguales del suelo de fundación. Se traduce en el estancamiento del agua y en el reblandecimiento del cuerpo de calzado. A ver, tenemos pendientes transversales a lo largo de nuestra vía. En la imagen lo vamos a observar. Las pendientes transversales son conocidas como aquel bombeo en curvas, ¿okay? Aquel bombeo que es eh, construida o diseñada para que el agua tienda a descender al lado o a la cuneta de nuestra vía, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando el material de este se ablanda? ¿Se ablanda qué? ¿A causa de qué? A causa de una a un mal drenaje superficial, ¿ok? Satura el material, eh, provoca que el material de grava se tienda a un lado, se pierda y que exista cierta pérdida en su pendiente, producto justo de eso, ¿no? Producto justo de todo aquel daño ocasionado por el vehículo, por la carga, por la mal diseño hidráulico o de drenaje superficial de agua, ¿no? Ocasionando desde agüellamientos, ocasionando pérdida de grava, ocasionando un ablandamiento de la plataforma y ocasionando finalmente la pérdida de la pendiente. En la imagen izquierda podemos observar cómo el vehículo ya perdió aquella pendiente y en vez de tener cierta inclinación ya es uniforme. E incluso se observa que el material que ya ha sido desplazado a un lado, producto de carga, producto del ablandamiento del material. En pantalla podemos observar también otro deterioro como son los baches. En general creo que los baches han sido observados y conocidos por todos, porque vemos baches en nuestras calles, tal vez que a un inicio fueron trochas o fueron simplemente suelo, o también vemos a lo largo de viajes, ¿no?, que tenemos, siempre vemos agujeros, y no me refiero a solo afirmados, me refiero a carreteras de concreto hidráulico, de concreto asfáltico, e incluso en las mismas ciudades, en la misma ciudad de Juliaca, en el centro de la ciudad de Juliaca, existen baches.
¿Producto de qué? Producto del agua, producto del deterioro superficial y obviamente por un mal mantenimiento, porque debería de existir un mantenimiento para evitar que este tipo de daños se extienda. Los baches son depresiones localizadas de forma más o menos circulares que tienen su origen de defectos de perfil de la subrasante o en otros deterioros persistentes. ¿A qué se refiere? Que este tipo de daños es producto de un asentamiento en la subrasante, es decir, en el terreno de fundación. Se desarrollan principalmente en época húmeda debido a que el agua estancada satura el material superficial y lo hace más vulnerable a la acción del tránsito. Efectivamente, si hablamos de un afirmado que es material fino con grava, eh, esta, al ser humedecida en épocas de lluvia, se ablanda o el IPEG aumenta. ¿No? ¿Y qué ocasiona? El aplastamiento del material en general por los vehículos, llegando a formar ciertos agujeros que inicialmente son pequeños, en el cual solamente se estanca el agua tal vez, pero con el pasar del tiempo, con una permanente falla, con un permanente daño por los vehículos, es que se agranda aquel bache o aquel agujero pequeño, hace vulnerable su acción al tránsito y genera unos baches mayores y más grandes. En pantalla podemos observar en el lado derecho cómo inicialmente pueden generarse este tipo de baches, ¿no? Pequeños, que con un simple mantenimiento rutinario, colocando material en aquellos agujeros y haciendo una compactación eh, artesanal, logramos que el material o la plataforma sea uniforme. Sin embargo, al no recibir un mantenimiento, al seguir extendiendo aquel daño, puede ocasionarse aquellos baches que están en el lado izquierdo o en la imagen izquierda. Baches ya con unos diámetros extensos, con, con, con peligros tal vez dentro de él, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta, al estar totalmente llena de agua, no sabemos cuál sea su profundidad, no sabemos si en este existe material, tal vez un material con el cual nos podemos atascar con un vehículo, es peligroso este tipo de baches. Otro tipo de daño son los surcos de erosión. Este pueden ser paralelos o perpendiculares al eje de la calzada y se producen por deficiencias en el drenaje superficial, ¿ok? Afectan la calzada principalmente en zonas con fuerte pendiente y baja compactación. Y la intensidad del fenómeno depende de la cantidad de agua involucrada y de la velocidad del curso de agua formado. A ver, en pantalla podemos observar un camino que inicialmente obviamente era adecuado, fue construido, fue aceptado, cumplía con todos los controles. Sin embargo, en ambos casos podemos observar que no cuentan con cunetas, es decir, no cuentan con un drenaje superficial del mismo. ¿Esto qué ocasiona? En épocas de lluvia, el agua tiende a emposarse en la superficie, ¿ok? O, en el peor de los casos, existe cierta dirección del agua si estamos a la ladera del cerro. Y obviamente, el agua busca su camino, busca un lugar por donde circular, un lugar donde desembocar y finalmente llegar a juntarse en un río, en un lago, ¿no? En todo este camino es que si no existe un drenaje superficial a través de cunetas, a través de alcantarillas, a través de badenes, a través de subtrenes, a través de tajeas, etcétera, o otro tipo de obras de arte, es que dañan a la superficie del pavimento, de la calzada o de la carretera. Dañan, como en pantalla se puede observar, eh, aquellas rayaduras, por así decirlo, aquellas fisuras producto del agua, o como también en la imagen derecha podemos observar que ya eh, cruzan el camino aquellos daños, ¿no? Ocasionando un peligro para la circulación, porque a la altura de un vehículo no es visible este tipo de daño, ¿no? Ya es visible cuando ya se siente o ya está muy próximo el vehículo a aquel daño, ocasionando, pudiendo incluso llegar a ocasionar accidentes. Este tipo de daños, por ejemplo,
sí, inicialmente fueron superficiales, ¿ok? Pero con el pasar del tiempo han sido mayores y han ocasionado que sea peligroso para el general. Las cabezas duras son partículas gruesas que se asoman en la superficie de la fibra, ¿sí? Es el desprendimiento del material fino alrededor de ellas. Este fenómeno se produce por la presencia de tamaños grandes, inmensos tamaños de grava, por diferencia de dureza entre las partículas de agregado, ¿okay? Dan lugar a una pésima calidad de rodamiento y obligan a una drástica disminución en la velocidad de circulación, ¿okay? A ver, ¿a qué se refiere este tipo de daños a cabezas duras, ¿no? En definitiva, como su nombre lo dice, es la aparición de las cabezas de aquel material de anular enorme que se encuentra en la calzada o en el material. En pantalla podemos observar que se observan el material granular mayor a 4 pulgadas tal vez, el cual está presente en el material de firmado, y que obviamente con el pasar del tiempo, con la pérdida de los filos, con el lavado con la lluvia, con la extensión y transporte de aquel fino por el viento y por la circulación de vehículos, es que se observan en la superficie aquellos material gravoso, ¿no? O aquellas gravas o tamaños grandes de grava. Este tipo de daños es causada simplemente por ello, ¿no? Por la pérdida de fino, por el pasar del tiempo, por las lluvias y por las aguas, y por el viento, por nada más. La cuantificación de los deterioros, aunque todos los deterioros inciden en la condición del afirmado, los dos cuya presencia continua afectan más las condiciones de circulación. ¿Cuáles son aquellos daños mayores? La pérdida de pendiente transversal y las ondulaciones en la superficie de una calzada. La cuantificación de los deterioros se realiza en relación a la amplitud de esta, es decir, al porcentaje de la longitud del tramo evaluado. Quiere decir que si en un total de 10 kilómetros evaluados se determina que 5 están dañados, esa es la amplitud. La gravedad es la severidad de cada daño y se determina en la trayectoria, observando los niveles de severidad y el grado de ponderación. Existen metodologías como es la PCI, como por el índice de condiciones, entre otros, que se hace una evaluación superficial de la plataforma, de no firmado, de la carretera, firmada o no firmada, y se determina la gravedad, amplitud y otros daños. A ver, ¿qué soluciones se pueden dar a nivel de mantenimiento para aquellos afirmados que, que están dañados a causa de las fallas? En pantalla podemos observar que uno, para la solución del mantenimiento es necesario determinar el tipo de solución inicialmente. Pero ¿cómo determinamos aquella solución que debemos de darle? ¿No? Cuantificamos el daño con un índice de deterioro y un índice estructural. ¿A qué se refiere? El índice de deterioro se refiere al daño que tiene esta plataforma, o que tiene este camino. Podemos cuantificar las dimensiones de los baches, las dimensiones de aquellos daños superficiales como son la pérdida de transversales, las dimensiones de la pérdida de grava, la dimensión de pérdida de finos, en fin, todo eso se puede determinar y cuantificar con una evaluación superficial, ¿no?
Y el índice estructural se refiere a la evaluación de la estructura propiamente dicha, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Determinar si las propiedades de nuestro material de firmado se mantienen o no se mantienen, porque si estas no se mantienen, obviamente ya no cumple la misma capacidad estructural. Determinar el terreno de fundación y si ésta cumple con el CBR mínimo, si ésta cumple con un adecuado deflexiones o distribución de deflexiones, en fin, para determinar la estructura es necesario realizar una evaluación estructural. Y la determinación en base a eso, la determinación del tipo de solución puede ser desde realizar que una calzada en buen estado para la intensidad del tránsito por servir, donde el trabajo necesario se reduce a operaciones rutinarias de barrido y perfilado ligero, es decir, realizar actividades rutinarias de barrido, perfilado ligero sin aporte de material, o tal vez una calzada baja de tránsito y alto deterioro de tránsito y deterioro medio que amerita un reperfilado pesado sin aporte de material, un escarificado y cortando hasta el fondo de las deformaciones y reponiendo debidamente la firma existente o la capa de firmado existente. Y tal vez otra solución, la calzada con alto deterioro y bajo espesor de grava, donde el tránsito es de algunas consideraciones. La solución es similar a la de descalificar, a la de cortar y aportar reponiendo material afirmado, pero se requiere una recarga de grava para que la calzada recupere la capacidad estructural. Ya estamos hablando ya de una recuperación estructural cuando hablamos de la ETRAS, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento con rastras y escobas, es un tratamiento continuo durante la temporada seco, no es un mantenimiento rutinario el cual se debe hacer para detener la formación de ondulaciones y eliminar el material suelto de la superficie. El tratamiento con escobas solo es eficaz en caminos con bajo volumen de tránsito y superficie de suelo arenoso y suelto, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente se va a realizar un barrido, ¿no? Con las escobas, aquel material que desestabiliza, todo aquel material que evita una aplicación de cargas uniformes. El tratamiento con rastras es más eficiente y su frecuencia depende del volumen de tránsito, del tipo de material para tratar y de la rapidez con la cual tienden a formarse las ondulaciones. En general es variable, varían mucho las soluciones y también el tratamiento depende mucho de los materiales que estén superficialmente, del material que se tiene, del volumen de tránsito y otros aspectos. El tratamiento con escobas no es aquel tratamiento que vayan a agarrar su escoba y realizarlo, ¿no? Es la aplicación o el uso de equipos como un cargador frontal adaptado con una escoba, que usualmente es utilizado para la imprimación, pero que también para este tipo de soluciones es aplicable. Tratamiento con rastros de llantas es, como se ve en la imagen, este tipo de tratamiento es similar al escarificado, ¿no? Con el tractor o con la motoniveladora, ¿ok? Sin embargo, este ya lo hace de manera superficial, a una altura mínima, ¿no? Cuyo objetivo es uniformizar la plataforma con aquel material excedente y aquel material que está suelto. Igual, el tratamiento con rastras de clavos es igual, de manera superficial, ¿no? Para que no se dañe la estructura, pero que sí se uniformice la plataforma. El perfilado ligero consiste en rebajar ligeramente la superficie del camino para controlar las asperezas y ondulaciones superficiales leves. El trabajo no contempla la edición del material, simplemente es superficialmente eliminar las ondulaciones, nivelar la calzada, la plataforma, realizando una rebaja superficial del material ya compactado. El perfilado pesado se aplica cuando las operaciones de perfilado ligero resultan ineficientes y su frecuencia debe ser tan alta que dicha opción se vuelve impracticable o costosa. Es deseable realizar el trabajo al final de la temporada lluviosa para que la humedad del material sea alto y fácil de recomportación, ¿no? Y evite la pérdida de grava. El perfilado pesado es impracticable en afirmados con espesores inferiores a 75 milímetros. Como se ve en la imagen, el perfilado pesado ya hace uso de los rastrillos o ya hace uso de las uñas de la motoniveladora, ¿no? Porque ya estamos hablando ya de realizar un perfilado
profundo o semiprofundo, ¿ok? Que en relación también del daño, de las ondulaciones que existan en la calzada, es aplicable. La recarga de agua, como su nombre lo dice, es aplicable cuando el material de afirmado se ha desgastado con el tránsito por los perfilados periódicos, por la erosión híbrida, por la dispersión causada por el viento. El espesor de recarga se establece como la diferencia entre el espesor de un nuevo afirmado, eso es lo que les hablaba, para servir el tránsito previsto y el espesor remanente de la afirmado existente. ¿En qué consiste? Bueno, se determina inicialmente qué espesor tiene todavía de afirmado, qué espesor falta para completar aquel afirmado, y ese es la recarga de grava que se hace, ¿no? No se debe permitir que la compactación se deba a la acción exclusiva del tránsito, pues ella se concentraría en las zonas de rodadura. Obviamente, ¿no? Con la compactación se realiza para que sea uniforme toda la plataforma, ¿no? Si permitimos que la compactación se haga de forma automática con la circulación de vehículos, obviamente se va a compactar solo aquellos puntos en los cuales la rueda del vehículo circula. Y eso es lo que no se quiere porque va a generar abollamiento. En pantalla se observa cómo es que inicialmente se hace un removido del material, un escarificado se le llama, del material, se coloca o se extiende un material similar que cumpla las propiedades también, se realiza un batido de este, porque obviamente tiene que uniformizar el material, para posterior realizar su compactación. En este material que ha sido extendido, ha sido mezclado, ha sido uniformizado y extendido, debe de realizarse nuevamente el ensayo de Proctor modificado para determinar su máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad, ¿no? Para de esta manera determinar qué cantidad de agua poner o colocar y garantizar que la compactación llegue al 100%. La reaplicación localizada de grava consiste en el relleno de baches o surcos en áreas de reducida extensión. El procedimiento consiste en retirar el agua y los materiales sueltos de la roca deteriorada, cortar los costados de ella hasta alcanzar el material en buen estado, rellenar con material humedecido y compactarlo con pisones pequeños o vibradores manuales, ¿ok? Dejando la última capa unos 30 milímetros por encima de la superficie de calzado. En pantalla se puede observar cómo es que se realiza la evaluación de grava, ¿no? El gráfico es exacto, se realiza un encuadrado del daño, se realiza la humectación obviamente, se coloca el material, se humecta y compacta, para posteriormente así por capas, realizarlo hasta llegar a formar a una mayor altura del terreno, para que ésta, al circular con los vehículos, se reduzca y se compacte a nivel de la calzada. El control de polvo es la aplicación de un producto supresor de polvo de forma de riego. Los productos más empleados son los cloruros de calcio y magnesio, los cuales absorben la humedad del ambiente manteniendo húmeda la superficie del camino. ¿Okay? También se emplean resinas, asfalto, productos comerciales. La aplicación de productos reduce la emisión de polvo, la pérdida de grava y la frecuencia de operación de perfil. La dosis por aplicar depende de la concentración del producto. El control de polvo es simplemente evitar que tras la circulación de los vehículos se genere polvo en la zona o en el lugar de la carretera y daña a los animales, y daña a los alimentos, y daña a la población, o que la misma población esté descontenta. A ver, señores, hasta este punto, ¿existe alguna consulta, alguna duda tal vez? A ver, por favor, si podrían confirmarme que no exista dudas, no exista consultas y más que nada atenderlas, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Creo que no hay ninguna duda, ingeniero.
Entonces, siendo de esa manera, vamos a continuar con la programación. A ver, con la presente práctica que se está detallando sobre la construcción, sobre la clasificación y sobre el mantenimiento a nivel de carreteras no pavimentadas. ¿Eso qué quiere decir? Inicialmente se ha definido los tipos de carreteras no pavimentadas, se ha clasificado aquellos trabajos, se ha visualizado en la parte media y hasta el final aquellos daños existentes en una vía afirmada. Todo esto con el objetivo siguiente. Verán, si bien es cierto, a lo largo de nuestra carrera, la ingeniería civil consiste en la construcción de carreteras, pero es algo que tal vez no está muy fomentado en la universidad, el hecho de que no solo es la construcción, ¿no? Y que en su mayoría, a nivel nacional, lo que realmente existe es el mantenimiento. ¿A qué me refiero? ¿No? Lo voy a resumir de esta manera. Las carreteras siempre van a ser construidas, ¿ok? Siempre va a haber nuevas carreteras, siempre va a haber un mejoramiento de carreteras, siempre va a haber nuevos puntos de unión, pero ¿cuál es el detalle de todo esto? Todas las carreteras ya construidas necesitan ser mantenidas. Y para ser mantenidas tiene también otro procedimiento para su ejecución de mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario o hasta rehabilitación. Y esta es la fase de mantenimiento que les mencionaba, que es después de la construcción. En ese sentido, es que no solo debemos abocarnos a la construcción, sino también estar presentes y tener en la cabeza que la parte de mantenimiento y rehabilitación es una fase muy importante también acá. Para ello, para la ejecución de mantenimientos, es que también existe otro manual el cual nos ayuda y nos norma y nos guía a la ejecución de los mantenimientos, como es el manual de conservación vial, el cual detalla qué tipo de actividades realizar el mantenimiento periódico, rutinario, ya sea una vía firmada, ya sea una vía de concreto, ya sea una vía de asfalto, ya sea una vía de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ya sea urbano, ya sea interurbano, ya sea nacional, etcétera. Todo este tipo de actividades están detalladas en el mismo. ¿Ok? Ahora, pasando a otra fase de la clase, les explico, señores estudiantes, en qué consiste la presentación de vuestro informe, ¿ok? La presentación del informe consiste en la realización, ¿ok? La realización de la clasificación del material, es decir, hacer ensayos en el laboratorio de suelos. Ustedes ya tienen autorización en el laboratorio de suelos para ingresar, hacer los ensayos, determinar la clasificación del material y con él también determinar el grado de o porcentaje de esponjamiento del material de forma teórica, ¿ok? Asimismo, consiste en la ejecución de la determinación de forma práctica del porcentaje de esponjamiento. Y les explico esto, ¿ok? Y también voy a, como les he mencionado al inicio de clase, voy a subir un video en el cual les voy a explicar cómo realizar esto en campo para que puedan ustedes realizar. Pero les explico en líneas generales la ejecución o la determinación del grado de esponjamiento de forma práctica consiste en encuadrar, bueno, inicialmente buscar un camino afirmado o camino a nivel de trocha, ¿no? Es decir, un camino cualquiera. Eh, yo he realizado la evaluación en las vías alternas de la universidad. Sin embargo, yo no estoy solicitando que lo hagan en esa. ¿Ya? Yo solicito que lo hagan en una vía cualquiera, porque el detalle es ese, que vean en cualquier vía, ¿ok? Puede ser una vía cercana a su casa, puede ser
en la vía que está frente de su vivienda, puede ser aquel, no sé, alejada de la ciudad, en fin, ustedes pueden elegir. A esta vía ustedes superficialmente van a realizar un encuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Van a medir un cuadrado de 1 metro por 1 metro, ¿ok? Y van a realizar la excavación a 1 metro de altura, para que de esta manera ustedes determinen un volumen de 1 metro cúbico, ¿ok? Todo este material extraído de este metro cúbico debe de ser pesado, ¿ok? Eso quiere decir que ustedes van a llevarlo en un saco tal vez, pueden hacerlo con una romana, o pueden llevarlo a una balanza, en fin, ustedes pueden hacer de la forma más práctica que ustedes vean. Y determinar su peso del material, ¿ok? Posterior a esto, ustedes van a realizar el llenado con su propio material en este agujero que hicieron, ¿ok? Pero con la condición de que no van a realizar un compactado. Simplemente ustedes van a echar el material. Van a echarlo, extenderlo, echar, extender, hasta la altura del terreno. Nada más, no van a compactar por capas, no van a compactar al final, no van a usar no sé, una pisota, no van a utilizar cualquier equipo para compactar. No, lo que se quiere es ver el grado de esponjamiento, y el grado de esponjamiento es aquel material que les va a sobrar. Cuando ustedes van a van a echar el material al agujero de 1 metro cúbico, les va a sobrar material, ¿ok? Este sobrante también lo van a pesar, ¿ok? Van a pesar el material sobrante. Y van a hacer la división del peso sobrante entre el peso total. Y ese es el porcentaje de esponjamiento del material. Ahora, este material ya han determinado cuál es el esponjamiento, ok, ya han determinado porque han hecho la división del peso sobrante y el peso total, pero de forma teórica, ¿cómo van a determinar también cuál es su esponjamiento? Para ello, ustedes van a hacer la clasificación de este material. Van a hacer los ensayos necesarios para determinar su clasificación, si es una arena limosa, si es una arena gravosa, si es una arcilla de alta plasticidad, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de suelo. ¿Okay? Con esto, ustedes ya van a poder determinar de forma teórica su grado de esponjamiento, su CDR, su capacidad portante, tal como les he mostrado en la clase anterior a través de las tablas que les he mostrado en la EG y en el manual de suelos, geología y geotecnia y pavimentos. Con estos dos datos o ejecuciones de práctica, ustedes van a determinar la diferencia entre un porcentaje de esponjamiento teórico y un porcentaje de esponjamiento práctico, ¿ok? Y a eso nos vamos a ir a la práctica con este tema de carreteras no pavimentadas, porque es muy importante determinar el esponjamiento. ¿Cómo ustedes van a saber a qué altura extender el material con la motoniveladora para que compactada llegue a 15 centímetros? ¿Ok? Todo esto se sabe con el grado de esponjamiento, ¿no? Cuando ustedes llegasen a trabajar en la carretera, van a conformar capas de 15 centímetros, como diga el expediente, ¿ok? Pero ustedes no van a extender el material a 15 centímetros, ¿no? Es obvio que al ser compactado va a descender esa altura. Por eso es que con el grado de esponjamiento podemos determinar qué volumen más vamos a aumentar al material, y cuando vayamos a compactarlo ya vamos a saber qué altura tenemos compactable. Y esto es muy importante para el campo, es muy importante para cada uno de ustedes cuando vaya a hacer su práctica y cuando vaya a hacer asistencias, ¿ok? En eso consiste la práctica y en eso consiste la sección de procedimiento, la sección de memoria de cálculo, la sección de conclusiones y el resumen de nuestro informe, ¿ok? Todo el resto ya lo pueden hacer de forma complementaria como se ha hecho anteriormente en sus informes. Ingeniero, Ahora ¿esta bien, práctica va a ser grupal? justo a eso me iba, ¿no?
esta práctica es grupal con un máximo de 5 integrantes en cada grupo, ¿ok? En cuanto a la presentación del informe, yo he planificado, porque obviamente esta práctica no va a ser rápida, ¿ok? No lo van a hacer no van a lograrlo para la próxima semana, porque esto tiene que ser, van a buscar el lugar, van a buscar la vía. Para ello tienen que organizarse entre los 5 integrantes, ver la vía más práctica, más cercana, en fin, la que más esté adecuada a todos los integrantes. Ingeniero, y no Posterior a puede eso, ser de los grupos que hemos formado al inicio, no puede ser. no, porque se han formado más grupos. Y lo que yo quiero también es justo tener más datos para que ustedes puedan observar. A ver, saldrán unos 4 o 5 grupos ya. No todos ustedes van a tener el mismo material, no todos ustedes van a tener el mismo grado de esponjamiento. Y yo quiero que esos datos que obtengan cada uno de sus grupos sea compartido con todos ustedes, para que les sirva de base de datos cuando tengan cuando hagan su práctica, cuando trabajen como asistentes, etcétera, y tengan estos datos ya prácticos y no solamente teóricos. Eso es lo que yo quiero lograr con esta práctica, ¿ok? Entonces, en ese sentido es que yo estoy planificando que la presentación de su informe sea el 16 de junio, es decir, acá 2 semanas. ¿Por qué? Porque la siguiente semana ustedes ya deberían, bueno, en esta semana, sábado y domingo, tal vez de forma virtual, no lo sé, puedan ya ubicar una vía. ¿Ya? A la siguiente semana, lo que yo quiero es que ya tengan tal vez su material y puedan ir al laboratorio de suelos con, no sé, en nuestra hora tal vez aprovechando y, y que sea como, no genere cierto retraso en sus otros cursos y sea dentro de nuestra hora, ¿no? Y en la subsiguiente puedan hacer tranquilo su informe con todos los datos obtenidos y que obviamente que todos participen, ¿no? Porque van a presentar un procedimiento, van a presentar un panel fotográfico desde la ubicación de la vía hasta la determinación de los ensayos, ¿no? De esta manera es que se estaría planificando la presentación para el 16 de junio de su informe de carreteras no pavimentadas. A ver, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Ok. Bien, entonces de esta manera es que se está quedando la fecha de presentación y obviamente la hora es el máximo hasta las 11:59. Ahora bien, si existe alguna duda, por favor, en este momento hacedla. Ahora, también es necesario que consideren las indicaciones del sílabo en cuanto a las secciones a presentar a mano y a presentar a computadora, como siempre les ha dicho, ¿no? Repito, los grupos van a ser de 5, ¿ok? Y bueno, determinar la vía ya depende de ustedes, ¿no? ¿Qué vía, qué lugar, qué zona? Depende de ustedes en el cual vayan a hacer. ¿Hasta este punto existe alguna duda, señores estudiantes? Ingeniero, puede ser también la calle, o sea, las calles que no están pavimentadas, ingeniero. Exacto, eso es justo a lo que nos vamos en la práctica de hoy, de carreteras no pavimentadas, ¿no? Aquellas vías en las cuales tal vez está a nivel de terreno natural, o aquellas vías en las cuales han sido aportado material de forma progresiva, o varias veces, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a determinar con esta práctica. Carreteras que no son pavimentadas, ¿no? A ver, señores estudiantes, ¿existe alguna otra consulta?
Ingeniero, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Para el ensayo teórico, mm, tenemos que hacer los ensayos en laboratorio. Exacto, solo van a O realizar sea, los para ensayos. clasificación necesitamos, ¿no? Granulometría, vamos a utilizar los tamiz, todo lo demás. Perdón, ¿puedes subir de volumen? No, no te escuchaba muy bien. Para el ensayo teórico, ¿no? Necesariamente vamos a utilizar el laboratorio, ¿verdad? Y ese permiso, ¿cuándo vamos a coordinar con, o ya Eh, usted le va a dejar encargado al laboratorio que los alumnos del sexto A van a ingresar, ¿no? el permiso ya lo tienen ya. La clase anterior es que ya tenemos autorización para ingresar al laboratorio. Por eso es que se ha presentado solicitud, se ha hablado con el jefe del laboratorio, con el encargado también del laboratorio, y ustedes, el sexto A, ya tiene el pase libre para entrar al laboratorio, ¿no? Y por eso es que la siguiente semana, durante la semana, ya ustedes verán qué día, qué hora, depende de ustedes, ya pueden ingresar al laboratorio con su material, obviamente, y realizar aquellos ensayos para clasificar el material, ¿no? Ingeniero, una consulta. Adelante. Aparte del esponjamiento, ¿qué estudios más tenemos que hacer? Solo eso, van a determinar uno la clasificación del material y el esponjamiento de forma teórica y de forma práctica, como, ¿no? Como se les ha explicado con la excavación de un metro cúbico. Ingeniero, ¿un video nos puede mostrar para más o menos guiarnos? ¿O nos puede mandar? ¿O puede subir? Ya, ya, bueno, entonces en esta etapa o en este tiempo que ustedes vayan a organizarse para seleccionar una vía bueno, realizar la excavación, que supongo ya lo harán el sábado o el domingo tal vez. Yo voy a realizar un video para explicarles cómo van a realizar ese espojamiento en campo o in situ o de forma práctica, y lo voy a subir también al Classroom, ¿ok? Para que les sirva de guía en la elaboración de su informe. A ver, señores estudiantes, entonces de esta manera estaríamos quedando y está quedando establecido también en el Classroom que la presentación del informe consiste en la determinación de la clasificación del material, determinación del porcentaje de esponjamiento teórico y práctico. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. ¿El informe que vamos a realizar va a ser uno por grupo o cada integrante va a tener que hacer diferentes informes, ingeniero? Se está diciendo que es de forma grupal, por eso en pantalla también se está poniendo que la presentación del informe es en forma grupal, con Ya, ingeniero. integrantes máximos de 5 personas, ¿no? ¿Ya? Como fecha de presentación se tiene el miércoles 15 de junio del 2022 hasta las 11:59 de la noche, ¿no? La presentación, me olvidaba, la presentación se realizará eh, vía WhatsApp al, al número de celular 974-392130, que es el número de celular, con un horario máximo hasta las 11:59, ¿no? Obviamente esto tiene que ser en PDF y cumplir con lo que dice el sílabo. La presentación es en forma grupal con integrantes máximos de 5 personas
y obviamente de relatar todo el procedimiento ejecutado en campo y en gabinete para la elaboración de su informe. ¿Existe alguna consulta o algo más que debamos incluir para la presentación del informe? ¿Alguna consulta o duda tal vez? Ok, entonces, señores estudiantes, de esta manera estamos... Ingeniero, ¿para el informe hay un límite de hojas? No, no existe un límite de hojas para la presentación de su informe. Un mínimo, ingeniero, tampoco. Bueno, el mínimo también depende de ustedes, ¿no? Obviamente un informe con la ejecución de ensayos, con el marco teórico, con todos los capítulos que mencionan en el sílabo, no es poco, ¿no? Por eso es que yo también estoy planteando la ejecución de un informe grupal y no de un informe individual. Ingeniero, todo es a computadora, ¿verdad? No, como se han dicho en las indicaciones también del sílabo, existen secciones que deben de ser a mano, como es el procedimiento, memoria de cálculo, conclusiones, recomendaciones, resumen, y algunas otras secciones tal vez como marco teórico, que pueden ser, ¿no?, a computadora. Bien, entonces de esta manera, señores estudiantes, está quedando la fecha, hora, forma de presentación y integrantes del grupo, ¿no? Está ya publicado en el Classroom para que ustedes puedan también estar al tanto y considerarlo en la presentación de ese informe. ¿Ok? ¿Existe alguna consulta, alguna duda? Ok, entonces, una vez más, señores estudiantes, a todos los que no hayan sido considerados en la asistencia, por favor colocar en el chat sus apellidos y nombres en ese orden para ser considerados en este momento. Bien, entonces, señores estudiantes, tengo como último asistente a Alejandro Sucapuca Paucar, así que estarían completos. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy, señores estudiantes. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una consulta. ¿Eso del factor de esponjamiento tiene que ser de algún material en específico o el que encontremos? Como se ha explicado en clases, se debe determinar de aquella vía que ustedes vayan a elegir, ¿no? No sé qué tipo de material sea en la vía que ustedes elijan, por eso es que se va a realizar la clasificación. Ya, ingeniero, Ok. gracias. Entonces, señores estudiantes, de esta manera estaríamos culminando el día de hoy. Bueno, cualquier consulta respecto a su trabajo también pueden hacerla a través del celular, hasta mi número de celular, el personal que está en el sílabo, que está en el Classroom, para que ustedes puedan hacer cualquier consulta, ¿ok? Eso sería todo el día de hoy y buenas noches, señores estudiantes.